Bien, y vamos a analizar este caso de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República y principal acusado del caso Medusa. Él anunció la presentación de un nuevo proyecto multimedia para hablar sobre temas relacionados al derecho y la justicia. De hecho, así es que se llama el canal de YouTube de Jean Alain. En su primera intervención abordó la situación judicial por la que está pasando y, según sus palabras, todo se ha tratado de una venganza personal y con fines políticos, la acusación sobre la que pesa sobre él. Pero se había dicho y él mismo lo había anunciado que no era para hablar personalmente de su caso, pero bueno, ya lo hizo. Pero es una persona que está bajo la modalidad de prisión domiciliaria y ¿qué conlleva hacer este tipo de declaraciones? De todo esto y más hablamos con nuestro abogado de cabecera, Francisco Álvarez. Francisco, buenas tardes, bienvenido como siempre a Esto No Tiene Nombre, que es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Don Roberto, está muteado. Hablemos un poquito de esta acción de el ex procurador Jean Alain Rodríguez, devenido ahora youtubers y con un espacio para hablar de derecho y de justicia. ¿Lo puede hacer una persona que está en prisión preventiva, al menos domiciliaria, con grillete? ¿Se le limitan los derechos a una persona a hablar ante medios, hablar en sus plataformas? Antes no existían plataformas, antes se le prohibía enviar una carta o un telegrama escrito. ¿Qué dice el código sobre esto? Mira, primero tenemos que entender que el ciudadano Jean Alain está literalmente en un, digamos, en una pequeña España boba jurídica. ¿Por qué? Porque es una persona que es inocente, porque no ha sido condenado en ninguna instancia penal, por un lado, y por otro, está guardando en base a medidas de coerción vamos a decir, con un estatus precario donde tiene su libertad coartada. Sin embargo, su libertad, su movilidad, la capacidad de él ir de un punto A a un punto B, de salir del país, de irse de fin de semana, está limitada y está estrictamente limitada por las consideraciones que el tribunal tomó en su momento. Sin embargo, es una persona que incluso creo tiene habilitación para trabajar, creo que tiene otras variables que le permiten, vamos a decir, que recuperar cierta normalidad vinculada a esa limitación que tiene actualmente, y ninguna de ellas pudiese o va a vulnerar la capacidad de él no solamente de desarrollarse en las redes, como él me parece que desde Twitter incluso lo hacía o lo ha hecho, y ahora con este canal de YouTube que yo diría que es un ejercicio un ejercicio democrático de la presentación, aunque vi el video y él dice que no es de la otra cara de la moneda, yo sí lo veo así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los procesos que se han mediatizado en los últimos años, eso no es algo nuevo, en los últimos años, quizás de la última década para acá hay algo que sea más o menos estandarizado de esa forma, los casos de ese tipo. Normalmente cuando una persona es afectada por una medida de coerción como lo es la prisión preventiva, se calla esa voz. Y una persona que luego de pasar por ese trauma procesal, por esa gran calamidad que es excepcional o debería ser excepcional, entonces trata, pienso yo, que no solamente de demostrar lo que él entienda pueda ayudarle a anular o por lo menos a equiparar ese enfoque mediático que se le ha dado, entre comillas, a lo malo, sino que también permite a la misma sociedad poder escuchar una variable de una noticia que ya ha requete escuchado y presentarse o formarse una opinión propia sobre ello. No hay una limitación material en la sentencia, no hay en el código una disposición que le impida a ese ciudadano en esas condiciones hacer ese tipo de exposiciones, como pudiéramos llamarle, que son homólogas a publicar un artículo en el periódico, a hacer un tweet, a mandar comunicaciones a distintos medios para que los reproduzcan, que es algo que incluso hasta ahora ya él y otras personas que están en condiciones parecidas habían hecho. Pero ahora bien, la pregunta mía sería, tú como abogado, tú a un cliente tuyo, ¿tú le permitirías o le aconsejarías que haga ese tipo de acciones? Porque, por ejemplo, esta mañana escuché que llamó a un programa de radio
y lo menos que habló fue de su programa de YouTube. Habló de todo lo que pasó durante el proceso de la prisión y habló de muchísimas cosas más durante su gestión. ¿Tú le recomendarías esto a un cliente tuyo? Mira, cuando uno tiene clientes que ya están siendo afectados por medidas de coerción, normalmente es difícil uno lograr entenderlo, porque desde el punto de vista técnico yo puedo literalmente con una claridad diáfana ver cuál es la mejor postura dentro de un escenario particular, pero la persona que ya fue afectada por esa terrible medida, que destruye no solamente lo profesional, lo social, lo político y lo familiar, sino que ese bien jurídico etéreo que es el nombre, el derecho al buen nombre o lo que sea que uno quiera o como quiera que uno quiera entenderlo, es algo que normalmente va más allá del aspecto técnico. Entonces yo, por ejemplo, pienso que exponerle a la sociedad esa variable del caso pudiera generar algún tipo de animadversión a esas personas que ya están convencidas de lo que sea que se le haya vendido en los medios. Sin embargo, es útil desde el punto de vista social el hecho de que la persona que se sienta afectada y que entienda que tiene la capacidad de demostrar que lo que se ha dilucidado en los medios, que no es lo que procesalmente importa, tiene otra forma de verse. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a un imputado en los medios se le vende que se comió un guineo que estaba sobre una mesa y esa persona, más allá del caso procesal, tiene la capacidad de decirle al tribunal que cuando él se lo comió o que se lo regalaron o que cuando se lo comió le habían dicho que eso estaba ahí para los invitados, ya la matiz de se comió el guineo versus la justificación de por qué eso ocurrió o la prueba de que eso no ocurrió es algo que ayuda a bajar las aguas desde el punto de vista social mediático, que si bien es cierto no es el foro jurídico adecuado para decidir si alguien es culpable o no, no deja de ser cierto que la condena pública a veces tiende a ser hasta peor que la condena judicial. Siempre dicen que a nadie le importa cuando la persona sale libre y le reconocen su inocencia, porque a veces nosotros pensamos que no lo condenaron, no, vamos a decir que venció la inocencia, que era el estado previo, y esa misma persona ya fue vapuleada en los medios. Entonces, yo probablemente no lo recomendaría, por lo menos no es mi estilo, pero lo entiendo desde el punto de vista profesional, técnico y personal, porque cualquier persona que haya pasado por lo que él pasó debe tener ese deseo de exponer. Y él es una persona que además de ser un imputado es un abogado y es un técnico. Entonces él sabe que esa exposición puede tener sus rasgos negativos y es un riesgo que él asumió. Si fuera ingeniero, quizás sin conocer esa parte jurídica y cómo eso le puede afectar, yo pienso que sí, su abogado tiene que quizás jugar un rol un poco más aprensivo con ese tipo de participaciones, pero estamos hablando de una persona que tiene vasta experiencia en la materia y que evidentemente él entiende esa correlación entre medios, tribunal y lo que sea que él esté exponiendo o que quiera exponer, porque vimos ayer creo que un primer episodio o una primera entrega de lo que parece que va a ser algo regular. Sí, ahora, primer episodio. Yo creo que independientemente de su condición de abogado, él está en una condición que aún, bueno, nada le invalida su título. De hecho, no sé si se da mucho, pero la posibilidad de que una persona que es abogada asuma su propia defensa y no un abogado, no lo he visto mucho en nuestros tribunales, ¿no? No sé si ocurre a menudo, si es posible eso, Francisco. Sí, ha ocurrido. En la práctica, yo personalmente lo he visto un par de veces. Es raro. Normalmente, si un abogado tiene algún problema jurídico, sus colegas, amigos lo apoyan porque está contraindicado tú ser representante o tu propio representante o de alguien que tú quieras mucho. Yo he visto casos incluso que han pasado, vamos a decir que en mi entorno, donde una persona defendiendo a otra por la cual tiene algún tipo de relación familiar o afectiva, puede tener una estrategia equivocada porque los sentimientos, por más técnico que uno sea, nos nublan. Entonces, él está jugando un rol mediático interesante porque él no se está defendiendo él en el tribunal, eso lo tienen sus abogados que están haciendo su trabajo,
Los abogados de él han sido también muy públicos porque han hecho incluso ruedas de prensa en varias ocasiones con X o Y objetivo. Entonces, por eso es que yo pienso que si nos llevamos de la premisa de su video inicial, que él hace esa disección de yo no vengo a hablar de mi caso, voy a dar una explicación iniciales, pero luego vamos a hablar de justicia y derecho. Entonces yo pienso que estamos viendo una mezcla de personajes, o sea, está hablando el imputado, abogado, técnico, persona pública, en entrada. Pero parece ser que el target de este programa va a ser él quizá presentar, que son muy valiosas, esas reflexiones de una persona que viene de fuera. Porque hay que entender, el ex procurador fue arquitecto de parte de nuestro sistema penitenciario, fue arquitecto y diseñador y ejecutor de esa política pública del Estado frente a la criminalidad, y luego pasa a ser, vamos a decir en el sentido social, porque utiliza víctima, pero víctima no es procesalmente adecuado, pero entonces pasa a ser parte de esos reclusos, de esos internos, que están, entre comillas, dentro del esquema que él mismo creó. Entonces, las reflexiones que él saca de allí, yo pienso que pudieran mostrar un panorama que pocas veces se puede ver, que puede enriquecer a la sociedad, que puede enriquecer la administración de justicia. Él tiene serias críticas al manejo del Ministerio Público, que independientemente de que sean ciertas o no, porque eso lo sabrán ellos, o sea, él y la persona que él menciona, sí obviamente llaman a la reflexión en caso de que hayan espacios de mejora. Entonces, es un tema bien complicado ese, porque honestamente él no está siendo su propio abogado, pero él está haciendo un tipo de defensa material, que es como se llama la defensa la defensa del imputado, en los medios. Y obviamente en los tribunales no, porque eso está totalmente contraindicado, aunque es posible. Sí, él hizo una apología esta mañana sobre incluso cómo fue su vivencia en la prisión, los derechos que le vulneraron. Habló muchísimo de todo lo que había allí, de que no le dejaban ver sus hijos, que duró todo un año sin ver sus hijos. Entonces, ahí me nace la pregunta, Francisco, ¿el PEPCA podría impedir que él continúe realizando estos programas? Mira, todo lo que va a suceder, o que está sucediendo, o ha estado sucediendo desde que comenzó el proceso hasta este momento y mientras siga, siempre va a pasar por un juez. O sea, el PEPCA no puede él unilateralmente impedir eso. Sin embargo, ellos sí pueden apoderar al tribunal competente y hacer una solicitud literalmente para impedir esto. Eso yo lo estoy diciendo obviamente desde el punto de vista de la teoría, porque es algo que yo no me imagino que vaya a suceder. Pero yo le voy a poner un caso, o bueno, conozco un caso que no voy a especificar cuál fue, donde un imputado que estaba guardando, me parece que era, creo que era que tenía un grillete a una demarcación específica, había obtenido, permisos para cruzar esa barrera 2 veces a la semana por un tema familiar. Y el PEPCA lo que hizo fue que le solicitó al tribunal coartar esa excepción de esos 2 días donde se cruzaba esa barrera perimetral que se crea con el grillete, y lo justificó. Y el tribunal entendió que no era suficiente para coartar ese derecho que se le había concedido vía tribunal. Entonces, esa discusioncita sí se puede dar, la solicitud se puede hacer. Yo no me imagino en qué escenario pueda ser acogida, honestamente, porque salvo que en un programa él haga algo que exceda esa libertad de expresión que él tiene y pase entonces a ser parte de algo un poco más siniestro, hasta ahora él lo que está haciendo es ejercicio de una libertad de expresión que pudiera considerarse es incluso contraproducente, porque la sociedad necesariamente no va a entender lo que él quiere hacer o no lo va a aceptar como lo que él quiere mostrar, pero esos videos quedan ahí, en algún momento las personas lo podrán verificar, podrán consultarlo y podrán ir creándose una imagen quizás distinta o una variable de la imagen que ya tenían creada del imputado, que hoy está exponiendo su caso a los medios con una libertad que antes no tenía.